Continuamos hablando del segundo artículo del credo apostólico. Tratamos el estado de exaltación de Dios Hijo, de Jesucristo. Dijimos en el video pasado, descendió a los infiernos. Y el credo sigue con estas palabras. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Nosotros sabemos que Jesús no quedó muerto, que no quedó en el sepulcro, sino resucitó. Y para que sepan, a veces las escrituras hablan de la resurrección de Jesús diciendo fue resucitado en lugar de resucitó. Entonces, hablando del Hijo, fue resucitado por obra de Dios Padre. Eso pasó el domingo de la resurrección. Y apareció ese día y en los 40 días siguientes a testigos, a María Magdalena, a los discípulos. Recordamos la historia de Tomás con sus dudas. No voy a creer hasta que toque sus heridas y su costada. Y apareció a más que 500 personas. Mostró a ellos que no fue resucitado simplemente en una forma de solo su alma, sino cuerpo y alma. No fue un fantasma, sino alma y cuerpo. Y nuestro catecismo que vemos aquí en página 132 da 4 razones explicando la importancia. ¿Qué significa? Entonces Jesús resucitó, ok, pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué necesitamos entender de eso? Bueno, la primera razón que nos da es que dice que con la resurrección nosotros vemos que Cristo es el Hijo de Dios. San Pablo dice en Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Y la segunda razón, letra B, que nos da, podremos combinar los dos, A y B, diciendo su doctrina es verdadera. Ok, entonces si Él resucitó, si Él fue resucitado por su Padre, Él no es cualquier persona, no es un tipo loco, sino Él es como Él había dicho. Él es el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos entonces creer lo que nos dice. Letra C dice la razón de la importancia de su resurrección. Dios el Padre ha aceptado el sacrificio de su Hijo para la reconciliación del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado como un sacrificio en nuestro lugar. Y con la resurrección vemos que Dios Padre, eso fue un sacrificio suficiente para pagar el precio de los pecados de todas las generaciones, de todos los siglos, de todos los pecadores. Y esa palabra reconciliación, reconciliación del mundo, por su muerte, Él pagando el precio de los pecados del mundo, reconcilió a nosotros con Dios, a la creación con el Creador, unidos de nuevo. Nos da de Romanos 4:25, Pablo, de nuevo. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, por nuestros pecados dio su vida, pagó el precio de nuestra culpa y resucitó para nuestra justificación. Declarados justos, declarados inocentes. Es decir, que ese sacrificio
de Jesús, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso fue suficiente, aceptado por Dios Padre. Ahora, Dios declara a nosotros inocentes, justificados por causa de Jesús. También me gusta ese versículo también de Pablo, 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Pero Jesús resucitó, fue resucitado. Entonces significa que ahora nosotros no estamos en nuestro pecado. Nosotros somos liberados de nuestros pecados. Y también la cuarta explicación, letra D, de la importancia de la resurrección de Jesús. Todos los creyentes resucitarán para la vida eterna. Me gusta conectar el versículo Romanos 5:10 con este punto. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces, como dijimos hablando de reconciliación, reconciliados somos nosotros con Dios, el Creador, con su creación, con nosotros, sus criaturas, por su muerte. Pero ahora, porque Él vive, por su vida nosotros seremos salvos, nosotros seremos salvados. Vamos a ser resucitados. Vamos a ser resucitados como Él resucitó. También Pablo habla diciendo 1 Corintios 15, 20. El hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Es decir, bueno, Él murió, fue sacrificado en la cruz, pero resucitó. Él fue el primero para ser resucitado. No es el último, sino todos los cristianos, todos los hijos de Dios, vamos a ser resucitados junto con Él para entrar a la vida eterna. Y un detalle, tal vez han pensado, bueno, nosotros decimos al tercer día resucitó de entre los muertos. El domingo resucitó, pero ¿qué día fue crucificado? El viernes Santo. Entonces es el segundo día, ¿no? Bueno, para que lo entiendan, en el sistema judío de contar los días, el día comienza a la puesta del sol. Entonces, murió el Viernes Santo. Y unas horas más antes de la puesta del sol, eso fue el primer día. El sábado, eso fue el segundo día, y entonces Él resucitó el domingo. Entonces, comenzando con la puesta del sol, en el fin del día de sábado, el domingo comenzó con la puesta del sol. Entonces ese es el tercer día. Nosotros confiamos que porque Él resucitó, porque Él fue resucitado, nosotros vamos a ser resucitados juntos con Él.